El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Purificación mis labios para que proclame tu alabanza. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Todos conocemos el pasaje de la transfiguración de Jesús, en el momento en el que Jesús sube, aquí entre paréntesis, a un monte del cual no sabemos el nombre, pero Padre, ¿no fue en el monte Tabor? Busquen en la Biblia y no aparece en ningún momento Tabor, solo que subió a un monte alto. Y bueno, según la tradición fue en el monte que nosotros conocemos como el monte Tabor, pero eso no aparece en la Escritura. Bueno, Jesús sube al monte alto, y estando orando, se transfiguró delante de los apóstoles, de Pedro, Santiago y Juan, que lo habían acompañado. Y dice la Sagrada Escritura que sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve, como ninguna persona ha podido dejar. Bien, así de desplandeciente, su rostro brilló como la luz del sol. Y se le aparecieron dos personajes, Moisés y Elías. Y la Sagrada Escritura, para nosotros la Biblia, se divide en dos grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Nuestros hermanos judíos no tienen Biblia, ellos le llaman la Torá. Y la Torá se divide en tres partes. ¿Por qué tres partes? Dos partes porque se divide para ellos en la ley, lo que nosotros sería como el Pentateuco, la ley, y los profetas. Y, ¿por qué digo tres? El tercero es la colección de los otros libros que vienen, como los libros históricos, etcétera, los salmos. Bueno, pues resulta que la ley y los profetas, cuando Jesús se transfigura, aparece Moisés, quien representaba la ley, y Elías, que representaba a los profetas. Pero resulta que Elías no es uno de los profetas mayores. No es Isaías, no se apareció Jeremías, Ezequiel o Daniel, se apareció Elías. ¿Y por qué Elías? Y además representando a todos los profetas, incluyendo a los profetas mayores. Y es que nosotros, lo que acabamos de escuchar en la primera lectura, nos revela la grandeza de este profeta. ¿Qué es lo que había pasado en Israel? El pueblo de Israel creía en Dios, sí creía en Dios, pero tenía alrededor pueblos vecinos, pueblos extranjeros que creían en otros dioses. Entre ellos estaban los samaritanos. Muy bien, bueno, era un grupo pecador que tenía otros dioses, pero allí estaban. Y de repente se dieron cuenta que los hititas, que los samaritanos, que los amorreos, les iba bien. Y ellos sembraban la tierra y les iba bien. Y de repente al pueblo de Israel hubo un periodo de sequía donde no caía nada de agua. Y es entonces cuando le dijeron, oye, ¿por qué a ustedes les va bien y a nosotros no? La tentación. ¿Cómo es de que a ellos que son malos les va bien y a nosotros no? Investigando, es de que ellos tienen otros dioses. Y pues si nos los traemos, pero nosotros creemos en Dios. Sí, no, por supuesto. Y estaba Dios y el Buda a un lado, ¿no? Más o menos como ahora. ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas? Fueron y se trajeron los dioses de los pueblos extranjeros, esperando que así les fuera bien. Y comenzaron a ofrecerles incienso, ofrecerles sus sacrificios, y Dios se enojó. Y fue entonces cuando se hizo tan grande ese movimiento de que había traído otros dioses, que incluso comenzaron a haber sacerdotes de aquella secta, de un dios así llamado, en realidad es un nombre que engloba a muchos dioses, a Baal. Y entonces comenzaron a haber muchos sacerdotes de Baal que estaban avalados incluso por el mismo rey de Israel y eran muy cercanos a la reina. Entonces, pues se sentían muy importantes los sacerdotes de Baal. Tan es así que habían sacado a los profetas de Dios. ¿Por qué? Porque les decían a todo el pueblo que eso no se podía hacer.
Y la verdad es que a todos nos gusta que nos digan que bien, pero a nadie nos gusta que nos digan, oye, te estás equivocando. Ay, no, eso sí que duele. Pues eso fue lo que pasó con los sacerdotes de Baal. Los profetas les decían que eso no se podía hacer y al pueblo también. Y fue entonces que sacaron a los pobrecitos profetas del Señor. Y de entre ellos solamente había quedado que había quedado el profeta Elías. Bueno, llegó un momento tal de tensión que pidieron que hicieran una prueba. O se van ustedes o me voy yo. Y vamos a ver, ¿cuál es el verdadero Dios? Vamos a hacer la prueba. Porque si realmente su Dios, el que ustedes están adorando, es el verdadero, entonces pues yo me tengo que ir. Pero si yo, que adoro al Señor nuestro Dios, al único Dios, queda de manifiesto que es el único y verdadero Dios, se tienen que ir ustedes. Y fue lo que nosotros escuchamos en la primera lectura, que hicieron 2 altares en el que cada uno preparó un ternero, hizo el sacrificio y sin prenderle fuego, los sacerdotes de Baal estuvieron cantando y danzando durante todo el día y no pasó nada. Y fue entonces cuando Elías preparó también su altar y vamos a escuchar estas palabras: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Preparó el altar que había sido demolido, tomó 12 piedras según el número de las tribus de Israel y con las piedras levantó un altar del Señor. Después les dijo, llenen el altar, lo llenaron con agua y les dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme para que todo el pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Y en ese momento cayó un rayo del cielo que no devoró el altar, no devoró la ofrenda, devoró todo, incluidas las piedras, dejó un hoyo ahí en el suelo. Y fue cuando el pueblo se dio cuenta que solo había un solo Dios. Por eso es que cuando Jesús se transfigura, se aparece Moisés y se aparece Elías, declarando él como profeta que solo hay un solo Dios verdadero que puede cambiar los corazones. Y era el profeta Elías que estaba señalando a Jesús. Bueno, toda esta meditación, esta reflexión, ¿por qué? Va a haber tentaciones. Y las tentaciones se van a presentar justo en el momento de mayor necesidad. Cuando tenga un problema, cuando tenga una situación de enfermedad, cuando anímicamente esté triste, esté muy enojado, muy enojada, cuando se presente la necesidad y se van a presentar otros dioses. Y al mirarlos, uno puede decir, híjole, y es que aquí los hermanos de los otros cantan y bailan y están re bien, y nosotros no. Y esos que roban y que van asaltando les va bien, y yo que he sido justo y que siempre he cumplido la voluntad de Dios y no me va bien. Hoy, y esos que están hablando mal y han creado toda su historia y les va bien, y yo que he buscado siempre cumplir la voluntad de Dios, no. Hoy la tentación, la verdad es que sí es muy buena. La tentación es de traerse esos dioses para adorarlos. Pero Jesús el Señor dentro de esta lectura, en esta meditación nos recuerda que los malos no tienen la última palabra. La tentación siempre va a ser tentación y va a ser una máscara del enemigo para engañarnos, porque solo hay un verdadero Dios y solo una ley, la ley de seguir siempre su voluntad. Bueno, pues hoy vamos a pedirle primero al Señor que nos conceda la gracia de ver lo bueno que es el Señor. Bien, hay un salmo muy bonito que dice, haz la prueba, tienes dificultades, tienes dudas, tienes un momento de tristeza, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y le pedimos que nos conceda la gracia de seguir siempre su voluntad, seguir su camino y no dejarnos llevar por la belleza, bien esta belleza aparente, de los otros dioses. Que así sea.